Momento en el que parecía que todas aquellas personas que residiesen en las zonas turísticas, y en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, nos referimos sobre todo a la zona sur de la isla, pues que tenían que irse, porque esas zonas no estaban hechos para que viviesen allí, en esos apartamentos. La cosa es que hay muchísimas personas, y hablamos de muchísimas, de que podríamos estar contando por miles, que residen allí y que al ver que todo esto se estaba debatiendo, obviamente exigieron que se tuvieran en cuenta sus derechos, unos derechos que no eran tan sencillos de tampoco acometer, porque permitirles quedarse ahí implica que también esos lugares tienen que tener una serie de prestaciones. Es un poco lioso el tema, pero les cuento la última o penúltima acción que ha tenido lugar, el penúltimo capítulo de este culebrón, y es que hubo un acuerdo parlamentario a finales de la semana pasada para que la ley del suelo permita el uso residencial en zonas turísticas a aquellos propietarios que ya residían en apartamentos con anterioridad a enero del 2017. Es decir, a partir de ahora, quien adquiera uno de esos apartamentos ya se estaría saliendo de la ley y se le podría echar. Yo quiero hablar con quienes han estado peleando todo esto desde el comienzo del tema, y para saber además si con esto dan el capítulo por cerrado o si vamos a continuar escuchando hablar sobre el tema. Tenemos aquí con nosotros al presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Blas Padrón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y a Maribe Doreste, que es la vicepresidenta de esa misma plataforma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta. Esto da carpetazo al tema que nos traía y que he intentado malamente explicar, porque la verdad que es bastante lioso. Para nosotros, evidentemente que no. Esto es un paso que nos acerca un poco más a la solución de nuestros problemas, pero no es la solución definitiva a nuestros problemas, ya que la casuística que genera precisamente la legislación es amplia y nuestros asociados pues se ven afectados de distintas formas. Afecta lo que es esta disposición transaccional, que es la que comenta, precisamente a los que considera residentes. Nosotros hacemos una interpretación justamente de eso y lo que planteamos en principio es que todo aquel que no está en explotación turística pues es considerado residente. Pero también le hace una limitación en fecha, que la acabas de comentar, el enero del 2017. Sí. Y yo creo que los derechos de propiedad son amplios, son totales, y esa limitación, pues bueno, a nosotros pues no nos termina de convencer en absoluto, y lo que hacemos es precisamente ya ir pensando en que esto es eso, un solo paso, un paso acercándonos a nuestra realidad. Sí, yo creo que hay que separar lo que es una cuestión jurídica de una cuestión turística. Entonces, nosotros... Que pido que no nos pongamos muy técnicos. No, con naturalidad y hablando llanamente. Vamos a ver, para nosotros esta disposición, que no es la que nosotros... pues proponíamos, que ha sufrido modificaciones, por ejemplo, en este tema de la ley, de la fecha, el trazar ahí una limitación. Bueno, está bien, porque hasta ahora el Estatuto de los Derechos de Propietarios había sido pues eludido, obviado y nunca había aparecido. Luego yo tengo que decir que el que esto aparezca en esta enmienda transaccional y que lo hayan hecho todos los grupos parlamentarios en un acuerdo conjunto, a mí me parece que es una valentía y que además se ajusta a derecho. Es decir, me parece que los grupos parlamentarios están cubriendo el derecho, las instituciones públicas con esto podrán cubrir el derecho que es inherente a la propiedad. Otra cosa es cuando llegue el debate turístico y en el momento que tengamos que hablar de turismo, que será pues en el año 2018, parece que el año pues propuesto para esto por el gobierno. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. En ese momento entonces tendremos que plantearnos muchas más cosas. Pero por ahora lo que sí hace esta enmienda transaccional es reconocer el derecho de propiedad. Yo por también intentar ocupar la parte de todos los puntos de vista, y lo estábamos comentando, ¿no? Un acuerdo parlamentario. Para empezar, se han puesto de acuerdo todos los partidos, eso está bien, eso es muy complicado de que pase, ¿no? Y mostraba Blas y también Maribe que, bueno, pese a que esto es bueno, lo de poner la fecha no les parece del todo bien. Yo creo que de todas maneras la fecha es de antes de ayer, es decir, ya enero del 2017
quien adquiera sabe que ahí en esas casas, en esos apartamentos, hay un pollo pendiente, es decir, quien lo ha hecho lo puede hacer con la conciencia, mientras que ustedes se podían esgrimir también a personas que antes vivían en estas casas con todos los derechos del mundo, que las adquirieron sin sentirse que estaban haciendo nada que estuviera fuera de la normativa. Bueno, que también que quiero decir que entiendo que el Parlamento también quiera poner una línea y decir, bueno, hasta aquí les vamos a permitir, se ha llamado como una especie de amnistía, hasta aquí les vamos a permitir, pero de aquí en el futuro vamos a, no como se ha tratado a nivel coloquial o en algún titular de periódicos, ¿no? Pero a partir de aquí ya, pues que tengamos que poner coto a esto porque estas zonas no están destinadas para eso. Dicho lo cual, ¿qué opinan de esa perspectiva? Bueno, yo antes de la opinión, que ahora también le cederé la palabra a Blas, a mí me gustaría, por favor, que en los medios de comunicación dejara de usar la palabra amnistía para hablar de nuestra situación. Porque mira, nosotros no hemos cometido ningún delito, ni tenemos por qué ser amnistiados de nada. Nosotros hemos hecho un uso legal, nuestra vivienda ha sido legal y ha sido siempre un uso permitido. Por tanto, eso de amnistía, y aquí nadie da puntada sin hilo, tiene un doble fondo y un pozo que quiero dejar ahí en la idea de la gente de, mira, eran ilegales, estaban haciendo algo que no debían y les hemos perdonado la vida. A nosotros nadie nos ha perdonado la vida. Lo que está haciendo el Parlamento o los grupos parlamentarios con esta enmienda transaccional es justamente reconocer unos derechos, pero nada más, unos derechos constitucionales. El resto te lo contesto. Dicho queda, entonces, importante ese matiz y a partir de ahí, poner una fecha. Lo ven mal, pero ¿entienden que haya quien diga vamos a intentar controlar, regular esto de alguna manera? Bien, es que esa interpretación, para mi gusto, es una interpretación bastante restrictiva, es excluyente, cuando verdaderamente nuestra historia nos demuestra que es todo lo contrario. Este sur nuestro de las Islas Canarias, el nuestro de Gran Canaria, se ha ido construyendo y creciendo precisamente a base de los pequeños propietarios. Aquí no ha venido ningún gran empresario y ha dicho, bueno, voy a construir un complejo de apartamentos y lo voy a gestionar. No ha sido así. Se han construido los distintos complejos de apartamentos a través de ventas unitarias, de hipotecas y de un uso absolutamente legítimo. Sí. Ese uso era porque... Se construyeron sin pensar que iban a ser primeras residencias, todo se ha dicho. Otra cosa es que luego la vida nos lleve a otras cosas y que esto haya evolucionado de otra manera, pero también el destino de esos apartamentos, si no me equivoco, nunca fue venga usted a vivir aquí. Es que ese fue precisamente el objeto de la venta posteriori. Pero cuando se generó esa situación, el suelo no era turístico. La concepción de suelo turístico es una cuestión muy posterior a la fabricación de la mayoría de los complejos y hablamos de los años 70. Vale. El suelo era residencial. Lo que era turístico era el uso, no el suelo. ¿Qué sucede? Que con la evolución a raíz de las normas subsidiarias y posteriormente en el 96 con los planes generales de ordenación, ahí se califica ya el suelo como turístico, pero tampoco excluyente. Lo intentaron a través de la ley 795, que es la ley de ordenación del turismo de Canarias, diciendo que la unidad de explotación era el 100%. Desde esa óptica se planteó, digamos, el primer modelo turístico para Canarias. Pero resulta que esa forma de unidad de explotación iba en contra de las leyes de la Constitución y el Tribunal Constitucional lo echó abajo. Tanto es así que lo limitó al 50% más uno. Por lo tanto, el hecho de que pensemos que los complejos de apartamentos, bungalows y demás tenían que ser exclusivamente turísticos es una falacia. Ya lo ha demostrado los tribunales y lo ha demostrado la propia legislación canaria. Y eso les daría la razón en que ahora se les permite, se les concede ese derecho, pero ahora sí son de suelo turístico. Vuelvo a lo de la fecha que se pone, es decir, a prevenir que en el futuro hayan más personas que incrementen el número de residentes en ese suelo. Bien, entonces digamos que lo que estamos haciendo es una calificación exclusiva y excluyente. Si es así, estamos haciendo un cambio de uso. Bien, nosotros aceptamos lo que en derecho se denomina el jus variandi, es decir, cambiemos la legislación, pero no es gratuita. Parece ser que ya por cambiarle el nombre ya es suficiente para decir, bueno, ahora ustedes se van porque nosotros ya decimos que esto es exclusivamente turístico. Ustedes tienen derecho a hacerlo. Me refiero a los legisladores. Sí. Pero ojo, tendrán que demostrar primero que hay un interés general que sustenta ese criterio.
cosa dudosa, porque si el interés general es que otro señor se haga rico con mi casa, yo entiendo que el interés general es el de la mayoría y somos mayorías los que estamos fuera y tenemos nuestra propiedad por un interés particular de un empresario. Pero es que además... Pero ojo que no será la primera vez que en Canarias se esgrime el turismo y la industria turística como el gran bien general del cual todos dependemos, ¿no? Demostrémoslo en los tribunales. Y segundo, lo que quería concretar, si eso es así, si tienen razón, ya hay un interés general demostrado, pero también tiene que haber una compensación económica, lo que sería una indemnización. No se da en ninguno de los dos casos. Por lo tanto, ese mantra de que todo lo turístico es interés general, de que todos tenemos que arrodillarnos ante el interés general turístico, yo creo que ya hay que empezar a cuestionarlo. Bueno, pues, porque no nos... Perdón, sí, Maribe. Digo, pero que no es el momento de que nosotros hablemos de ese modelo turístico y no es el momento ahora mismo, estamos hablando del tema jurídico y de los derechos de propiedad. Aquel al que le moleste esta enmienda transaccional que respeta nuestros derechos será que es que tenía pensado quedarse con la propiedad ajena. Eso es un recadito para la patronal turística, que no le ha gustado la resolución del Parlamento, pero bueno, que cuentan ustedes con una resolución parlamentaria unánime, con lo cual también eso indica mucho, sabiendo el poderío que suele tener la patronal turística, indica mucho que el propio Parlamento ha reconocido que esto es un marrón y que tenían que meterle mano de alguna manera, no podían dejarlo estar, ¿no? Pero no hemos sido los propietarios quienes han traído este problema encima de la mesa. No ha sido el Parlamento. Empezamos a hablar, no, es que la patronal turística, es que el gobierno tiene un problema, ¿cómo resolver este problema? Los grupos parlamentarios, ¿cómo salimos de esta situación? Primero, no somos nosotros los propietarios quienes hemos traído este problema encima de la mesa y no es el gobierno quienes generan este problema. Es precisamente aquellos que quieren quedarse con nuestra casa, que lógicamente no quieren quedarse con la propiedad. Yo pagaré los impuestos, pagaré el IBI, pagaré todos los cargos de comunidad, pagaré todo, pero que sí exigen y creen que para un modelo turístico que al canario solo le da ser personal de limpieza y de mantenimiento, pues que para eso yo le tengo que ceder el uso de mi casa, los ahorros de mi casa, de mi vida y la herencia de mis hijos. Se los tengo que ceder, porque por lo visto es de derecho. No me da tiempo de entrar en muchos otros temas, pero sí me gustaría, al menos a modo de pincelada, el problema que se genera ahora que ya parece que se les permite, ¿no? Esos derechos y que van a poder quedarse ahí sin tener que llevar a más luchas. Sabemos que una vez ya se dice, venga, hay gente que reside ahí, a partir de ahí esas zonas tienen que contar con una serie de prestaciones que en un uso turístico no se exigen, pero que en un uso residencial tienen que estar. Hablamos de parques, de colegios, de todo ese tipo de cosas que de momento no se cumplimentan en gran parte de las zonas turísticas de la isla de Gran Canaria. Sí, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bien, nosotros los que de alguna forma hemos residido aquí en Las Palmas, por ejemplo, yo para ir al colegio de mis hijas, por ejemplo, tenía que llevarla en coche y para comprar en el supermercado pues tenía que coger el coche también. Pues en las zonas turísticas no sucede lo mismo y además ninguno, pero absolutamente ninguno de los propietarios hemos reclamado ningún tipo de asistencia, ya que las tenemos, están a disposición nuestra, cruzando la carretera principal, tan sencillo como eso. Pero si alguno quisiera ponerse peleón, lo podría reclamar y habría un problema de planeamiento en esa zona porque no lo hay. Sería el mismo que hubiera en Las Palmas, en Telde, en Artenara, la misma circunstancia, porque nadie tiene el colegio, la farmacia, el centro de salud y los juzgados en la puerta de su casa. ¿Y cómo lo dejamos cumplimentado? ¿Hay un pacto de caballeros, como se suele decir, un pacto tácito de no agresión al respecto? Sencillamente cada ayuntamiento regulará, que para eso tiene competencia, su plan general de ordenación. ¿Y ahí cómo se están portando los ayuntamientos? Recuerdo una rueda de prensa bastante airada de Marco Aurelio Pérez, ¿no? Y un poco lavándose las manos en este asunto, ¿no? Como que se le escapaba a su competencia, ¿no? Bueno, sobre todo lo que yo le tengo que decir a nuestro alcalde es que cuando se dan mensajes y se dan mensajes públicos deben ser mensajes veraces. O sea, lo que no se puede hacer es confundir a la opinión pública y desinformar como ha hecho durante mucho tiempo, durante estos 2 años. Entonces, lo que le propongo, desde luego, es la participación ciudadana en ese planeamiento y en ese modelo urbanístico amable en el que todos quepamos.
pues lo que no me cabe es más conversación. Pero si el tema sigue coleteando, yo pensaba que lo habíamos cerrado, pues seguro que tendremos más charlas de este tipo. Agradezco al presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Blas Padrón, que haya estado aquí con nosotros. Gracias, Blas. Y también a Maribel Doreste, la vicepresidenta. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Y ánimos con la lucha, que veo que sigue pendiente. Son las 12:47. Escuchas Gran Canaria en la Onda. Onda Cero. 30 de mayo, Día de Canarias.